Yo vine con un primo mío también y se murió cuando le expulsaron a intentarlo. Llevamos toda la vida, venimos juntos en Tenerife y lo expulsaron. ¿Cuántos jóvenes han muerto en el mar? Les da igual todo esa gente. Todos le dan igual. Es el negocio que hacen con los negros, con los pobres, con los países pobres. Es lo que hacen de toda la vida, han cogido un negro y lo han vendido, han comido el dinero. Somos sociedades que no nos podemos negar a que con una cultura colonial bastante arraigada, una cultura colonial hegemónica donde todo lo diferente a mí es rechazado, es señalizado, es encasillado, ¿no? Y entonces, bueno, todo lo distinto es racializado, todo lo distinto lo tengo que incluir dentro de un mismo prototipo, un mismo prejuicio. Lamentablemente, pues como estamos en una sociedad en la que para poder subir, tú tienes que oprimir a otros, porque ese es el sistema que hay actualmente, ¿no? Que es el capitalismo, te obliga a que tú quedes en situación vulnerable. No somos personas vulnerables, la situación, el sistema, el Estado nos hace vulnerables. Soy Marcela Bahamón. Llevo 19 años en España, vine con mi familia aquí a este país. Pertenezco a la organización que se llama Asociación Intercultural de Profesionales de Hogar y Cuidados, AIPIC, del hogar y de los cuidados. Hemos puesto los dos nombres, ¿por qué? Porque queremos diferenciar y queremos distinguir en nuestro nombre, que no es lo mismo limpiar que cuidar. Nosotras como trabajadoras de hogar vemos que aquí en Valencia no había una organización que se dedicara única y exclusivamente a visibilizar, a hablar, a tratar los temas de las trabajadoras de hogar y cuidados. Entonces nosotras tenemos que manejar violencia psicológica en el trabajo, violencia sexual, acoso sexual en el trabajo, manejamos vulnerabilidad sistemática, manejamos discriminación institucional porque nos discriminan por ser migrantes, que no tenemos plenos derechos como los demás trabajadores de otros sectores. No tenemos derecho al subsidio por desempleo, no tenemos derecho, bueno, a la prestación por desempleo ni a los subsidios derivados de esta prestación. No cotizamos por salarios reales, sino por unos baremos determinados, ¿no? Dependiendo de lo que ganes. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador siempre te va a cotizar por lo bajo. Entonces, para pagar lo mínimo. ¿Qué pasa con las compañeras internas? Que además de ser su trabajo, es su vivienda. Entonces, ellas se ven sin empleo, sin vivienda, de la noche a la mañana. En este trabajo tú nunca vas a perder el miedo, bueno, como en cualquier otro, pero la diferencia es que en cualquier otro sector dices, si me despiden siempre me quedará el paro. Aquí decimos, si me despide me quedará Cruz Roja o Cáritas. Por eso a veces las compañeras españolas, trabajadoras de hogar, se quejan, dicen que nosotras bajamos el precio de las horas, que venimos a trabajar prácticamente gratis, ¿no? Entonces, ellas lo hacen desde su visión, desde su mirada, ¿no? Y no las culpo porque ellas no conocen nuestra realidad. Una persona que recibe una pensión baja, miserable, acepta esa pensión en lugar de quejarse al sistema, y entonces al tener una pensión miserable le paga un salario miserable y busca de quién aprovecharse, ¿no? Entonces volvemos otra vez al ciclo del capitalismo, donde una persona trabaja toda su vida, recibe una pensión miserable y tiene que coger a otra persona que esté más bajo de su nivel, de su estatus económico, para aprovecharse de ella. Soy Morjan, de Senegal, una ciudad que se llama Luga. Llevo viviendo en España, en Valencia, 14 años. Tengo aquí familias y amigos y compañeros de trabajo de lujo. Algo muy importante es tener que obligarle a alguien para subirse en el mar días y días, para llegar a un sitio solo para un cobijo, ¿no? De familias, ¿no? No solo a la persona, porque si fuera la persona solo todavía mejor, pero estás tú vendiendo tu vida para otros. Porque yo he llegado a un momento que digo, vale, si me muero, ¿qué? Porque claro, somos personas, lo calculamos. Yo me he sentado y digo, vale, si el patera no llega, ¿qué? Digo, vale, lo que estoy viviendo aquí todos los días, ¿qué?
Nuestro país, hay otros países ricos, son europeos en otra parte del mundo, que nos saquean todo lo que tenemos y no nos dejan nada, al revés de nuestro gobierno, porque son corruptos. Todos los europeos están saqueando en Congo sus recursos, en Ghana sus recursos. Ahora mismo Mali le están matando todos. Ahora Mar de Senegal lo vigilan los franceses. Tío, que no nos pueden dejar que nosotros llevamos nuestras cositas en vez de venir aquí, que nos llamen, vete a tu casa. Si todo lo que tienes es nuestro. Esa gentuza que no, son inocentes, que no saben cómo mueve el mundo, que me digan a mí que me quedo en mi casa, quiero que sepan eso. Hay un momento que me obligaba también a ir a trabajar, recoger patata, la cebolla y a vendimiar la uva. Y esos trabajos no hay ninguna condiciones. Además, no se cumplen las normas de seguridad social, no tienes los descansos que tienes que tocar, no cobras lo que tienes que cobrar, sabiendo lo que se hace al día. 2,50 la hora o 3 euros la hora, porque yo el mes que hice el primer nómina era 300 y pico, fíjate. Luego viene el otro, eso no vale para nada, pero los gobiernos y eso ni le importa hablar con esa empresa. Si tú denuncias a la empresa ya te ponen rojo, como que ese no lo contratáis ninguno. Los manteros son un grupo de jóvenes, de mayor, me da igual, que vienen para mejorar su vida. No ven otra oportunidad, no ven otra solución nada más que eso, y eso alguien lo ha puesto delante, no somos nosotros. Siempre dicen, no, una mafia, sí, una mafia detrás, pero no es los manteros. Otras empresas que están en el otro lado del mundo, que fabrican las cosas, porque saben que hay gente sin papeles, sin permiso de trabajar, no tienen comida, cuando yo les pongo eso delante y los venden. Pero no necesitamos eso, porque los manteros, 75% tienen oficio. Desde su tierra o aquí han hecho curso o lo que sea, ¿no? Entonces lo más que a mí me importa, nos importa a todos, a crear una fundación donde la gente puede seguir con su oficio la que le gusta, porque si hay 200, los 180 tienen oficio, son profesionales, son jóvenes y sanos, lo mejor es decirle tú cuál es tu oficio, vamos a ver si tu oficio funcionamos con estos. Soy Marian Barouni, valenciana, de origen migrante, con padres migrantes. Soy trabajadora social en CEAR y actualmente soy la portavoz del Centro Cultural Islámico de Valencia. He crecido aquí, he estudiado aquí y yo puedo decir que me considero valenciana porque he pasado la gran parte de mi vida aquí en Valencia. En primer lugar, destacar que las mujeres musulmanas somos diversas. Entonces también es un error encasillarnos todas en el mismo, ¿no? En el mismo círculo o en la misma situación. Yo en mi día a día es normal, llevo aquí 24 años, es normal en mi día a día justificarme por qué he decidido ser musulmana, por qué llevo velo, es normal justificar que no soy una mujer oprimida, es normal justificar que el velo me tapa la cabeza y no la capacidad de decidir. Como mujeres, en todos los contextos, estamos luchando por la igualdad de oportunidades, por la equidad, por la justicia social, por todos los derechos que aún seguimos, ¿no?, manifestando en los diferentes territorios. Ya el ser mujer conlleva en muchas ocasiones una desigualdad. Pues el ser racializada otra y el ser musulmana distinguida con un velo otra. Con mucho que yo manifieste mi valencianidad o mi pertenencia a este lugar, siempre me siento cuestionada. Actualmente somos unas sociedades multiculturales porque aún no hemos conseguido una interacción real entre las culturas, aún no hemos conseguido esa interculturalidad real. Nos defendemos ante las identidades diferentes o otro tipo de etnias o otro tipo de culturas con esa alteridad, ¿no?, el otro. Entonces, lo que no es yo, lo que no es como yo, no pertenece a mis rasgos y a mi contexto, es el otro. Entonces, son conceptos que desde esa ideología colonial, europea, blanca, eurocentrista, tenemos un prototipo de lo que es un ciudadano valenciano, español, europeo, y fuera de ello pues ya se convierte en racializado y ya se convierte en encasillado en unas características: mujer oprimida, sin derechos, violencia de género, terrorismo. Lo podemos encasillar en todos esos
prototipos y estereotipos que tenemos que estar además demostrando que no soy esa. Mira, la migración aporta una visión más amplia de lo que es ser un ciudadano, ¿no? Salirnos también un poco de esa zona de confort que nos hemos creado las personas y ver que la pluralidad no es una amenaza, todo lo contrario, es una oportunidad si yo sé aprovecharla. Las personas que le llamen racistas, a mí no me preocupa eso. A mí es la ley que es racista, no solo racista, es criminal. Tú tienes que dejarte explotar 3 años, como dice la ley de extranjería. La ley actual dice que una persona tiene que esperarse 3 años, ojo, estando empadronada, como muestra de que tú has llegado en la fecha donde te empadronaste, esa es la fecha que empieza a correr los 3 años, y a partir de ahí hay una cantidad y un sinnúmero de vulnerabilidades porque el sistema te vuelve vulnerable. Viven unos años de incertidumbre, de inestabilidad, de miedo, de inseguridad, de persecución policial. Aquí en el barrio de Orriols hemos vivido, de hecho, hemos vivido muchas de estas emboscadas que hacen en muchas ocasiones policías nacionales por identificar, ¿no?, a las personas y llevarse a las personas, a los CIEs, como criminales. La ley de extranjería no le da a nadie su derecho nunca, nunca, porque es para que sufran la gente, corriendo, padronamiento, contrato, no duermes todo el día soñando, ¿tú sabes qué mal? Contrato, me voy, delegación gobierno, me denegan, me voy otra vez, corriendo, consigo esto, padronamiento, tarjeta de sanidad está caducado, uy, el padronamiento, tengo 2 meses sin padronamiento, entonces no vale. Son muchos detalles de volverte loco. Tienes que ir corriendo siempre, ¿no? Entonces cuando ya lo tienes, dices, uff, por favor, tengo los papeles, ahora voy a trabajar, tal. Empezó a trabajar, ahora te dice, te falta seguridad social 1 mes. Entonces ya no tienes el papel, trae para acá. ¿Tú has ido a Senegal cuántos días? 1 año. Pues entonces trae el papel para acá. Tú ya no tienes papeles. Ahora ya no puedes seguir cotizando en Seguridad Social. No puedes pagar el piso que tenía alquilado porque lo tenía contratado con alguien, porque le has quitado tú el permiso de trabajo. Tenía coche. No puede renovar el carnet de conducir, no puede no sé qué, ya le has parado la vida. Son líos, tío, que te vuelven loco, que no vale la pena. Lo que quieren es que nos volvemos allí y miramos todo el día que nos roben lo que tenemos. España es un país de acogida de migrantes muy recientes. Estamos hablando de los 90, de los años 90, finales de 90. Y entonces, bueno, para una sociedad como España ha sido o está siendo aún un reto el cómo enfrentar este fenómeno nuevo. Es curioso que nos olvidemos tan rápidamente también de nuestra memoria histórica y olvidamos que en un día lo fuimos nosotros y actualmente somos un país que acoge. Ni mi marido ni yo somos ni nacionalistas, ni abanderados, ni regionalistas. Somos conscientes de que el ser humano debería ser libre y poder vivir tranquilamente allí a donde quiera que vaya, y que la tierra no es de quien haya nacido ahí, sino de quien quiera estar y la quiera cuidar y quiera convivir en armonía. Yo, por ejemplo, con tanto que digamos el mal, ¿no? Y yo le diría a mi paisano o quien sea donde está la selva que emigres, que salgas de donde esté. Los españoles que se vayan a ver otros sitios. Porque aprendes y luego en realidad, yo por ejemplo, todo lo que he podido aprender, para mí vale más que cualquier dinero. El migrar para mí ha sido quitarme una venda de los ojos, me ha llevado a conocer más gente, me ha llevado a conocer otras realidades, a conocer el mundo a través de otras personas. Se aprende muchísimo, a mí me encanta de verdad. Y luego, ¿no?, hecho de que saber de que nosotros tenemos riqueza, ¿no?,
nuestros gobiernos son corruptos y cosas, si no sales no lo sabes porque estás con el hambre todo el día y ellos te ponen lo que quieren. Entonces, muchas cosas, se prenden muchas. Y yo sueño con un futuro mejor para mis hijos que el que tuve yo, porque he tenido que trabajar muchas cosas para demostrar la mujer que puedo ser. He tenido que romper muchas barreras y las sigo rompiendo hoy en día. Y deseo que mis hijos lleguen con un terreno mucho más preparado y que vivan una vida mucho más armónica que toda la que hemos tenido que ir construyendo los que crecemos aquí, hijos ya de migrantes.